Qué bueno es estar aquí y qué alegría saber que ustedes están ahí listos para recibir el mensaje que nuestro Padre Celestial les tiene durante esta semana a través del repaso de nuestra lección de escuela sabática. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a pedirle la bendición y la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Padre, en esta hora vamos a abrir nuevamente tu palabra. Por favor, acompáñanos y danos sabiduría para que podamos extraer hermosas lecciones para nuestra vida en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestra lección número 5 es Milagros alrededor del lago. Nuestro texto bíblico está en San Marcos, capítulo 5, verso 19, y dice así: pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo mayormente centrado en el lago de Galilea, un lago de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho. Es por eso que esta semana estudiaremos 6 extraordinarios milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó dentro y alrededor del lago de Galilea. Y el propósito de nuestro estudio es ayudarnos a que podamos entender quién era realmente nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos y vamos a disfrutar de la primera parte de nuestro estudio con nuestro hermano Emerson. Hermano, bienvenido, el tiempo es tuyo. Gracias, hermano Armando. Quiero enviar un saludo a todos nuestros amigos que nos ven de diferentes países del mundo. Sean bienvenidos al estudio de nuestra lección. Esta lección de esta semana la vamos a disfrutar. Nos vamos a gozar en la palabra de Dios. La primera parte está titulada Calmando una tormenta. Para ello vamos a leer el libro de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, y nos dice de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El capítulo 4 de Marcos empieza diciéndonos que Jesús subió a una barca en el mar de Galilea y desde allí empezó a enseñarle a la gente. El versículo 10 al versículo 12 nos dice que Jesús desciende de la barca y empieza a decirle a los discípulos cuál era el propósito de las parábolas. Después de un largo día de instrucción, ahora Jesús sube a la barca juntamente con sus discípulos para cruzar el mar de Galilea. Según lo que nos dice la palabra de Dios, después de que ellos subieron a la barca, Jesús descendió en la parte trasera
para descansar y se durmió según el relato que nos dice el libro de Marcos. Aquí es donde nosotros podemos ver, queridos amigos, la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Él fue 100% humano sin dejarlo divino. Aquí nos muestra, mis hermanos, la humanidad de Jesús que se cansaba. Ahora Él desciende en la parte trasera de la barca para descansar. Pero el versículo 37 nos dice, se levantó una gran tempestad que amenazaba a los discípulos, amenazaba a la barca con hundirse. Entonces los discípulos se llenan de miedo, se atemorizan y bajan a despertar al Maestro Jesucristo y ellos le dicen al Maestro, no tienes cuidado con nosotros, que perecemos. La palabra de Dios nos dice, y Jesús se levanta y reprende al viento y le dice al mar, calla e enmudece. ¿Qué lección podemos sacar de esta parte cuando Jesús calma la tormenta? La primera lección, queridos amigos, que nosotros sacamos de esto es que Jesús estaba con sus discípulos en la barca y aún así los discípulos se enfrentaron a dificultades. Esto significa para mí y también para ustedes el hecho de tener a Jesús en mi vida, de tener presente a Jesús en mi hogar. Eso no significa que no vamos a enfrentar dificultades. Esta historia a mí me enseña varias lecciones. Una de ellas es que las tormentas son partes de la vida. Es parte de la vida del cristiano. Otra enseñanza es que Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas. Que nosotros podemos llevar todas nuestras preocupaciones a los pies de Jesús. Y por último, Jesús se preocupa profundamente por nosotros, se preocupa profundamente por ti, mi querido amigo. Cuando Jesús hace callar y calmar el viento, esto nos recuerda al Salmo 104. En el Salmo 104, ahí uno puede contemplar a Dios gobernar la creación. La creación le obedece, y aquí es lo paradójico. La creación le obedece a la voz de Dios, mientras que el ser humano muchas veces no escucha la voz de Dios, muchas veces no obedece a la voz de Dios. Y esta parte nos dice, después de que Jesús calma la tormenta, el viento, los discípulos se llenan de miedo y ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Simplemente la respuesta es, Jesús era el Hijo de Dios. Por eso tenía la autoridad para calmar la tormenta. Esto a mí me enseña, si yo sigo a Jesús, la tormenta me puede azotar. Si yo no sigo a Jesús, de igual manera la tormenta puede tocar mi vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero ¿saben cuál es la diferencia, queridos amigos? Cuando yo tengo a Jesús y la tormenta azota mi vida, yo sé a dónde acudir. Así como en el caso de los discípulos, la tormenta vino, pero ellos sabían a dónde acudir. En mi vida espiritual también es así. Cuando la tormenta viene a mi vida, yo sé que debo acudir a mi maestro. Y mi maestro se levanta a defenderme, a calmar la tormenta de mi vida. Que nosotros podemos notar que esa tormenta que se levantó en el mar de Galilea es muy probable que fue provocada por Satanás, con tal de destruir a Jesús para que no cumpliera su misión en este mundo. En tu vida, también en mi vida, muchas veces la tormenta viene. No es que Jesús es la causa de las tormentas, no, pero a veces Jesús permite eso para que tú acudas a Él. Por eso Jesús les dice, ¿aún no tienes fe? Es una pregunta para ti. ¿Tenemos fe en Jesús o no? ¿Tenemos fe en que Jesús tiene el poder, la autoridad para calmar la tormenta de mi vida? Por supuesto que sí. Para seguir gozándonos de la lección, hermano Armando, ¿qué nos dice
la segunda parte de nuestra lección. Saben, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, acabamos de analizar uno de los extraordinarios milagros de nuestro Señor Jesucristo, que fue calmar la gran tormenta que se levantó dentro del lago de Galilea. Pero saben, Satanás era quien estaba detrás de esa tormenta. ¿Por qué? Porque él quería impedir que Jesús y sus discípulos llegaran al otro lado. Ahora usted va a entender por qué. Bueno, en la segunda parte de nuestro estudio, que lleva por subtítulo, ¿puedes oír un susurro por encima de un grito? En San Marcos capítulo 5 nos dice que cuando Jesús llegó al otro lado del lago, es decir, a Gadara, inmediatamente salió a su encuentro un hombre con un espíritu diabólico. Y este hombre dice que vivía en los sepulcros y se pasaba hiriéndose con piedras y muchas veces era atado con cadenas y con grilletes, pero dice que él destrozaba las cadenas, desmenuzaba los grilletes a tal punto que él era indomable, se había convertido en una bestia salvaje. Por esa razón es que el diablo quería impedir que Jesús llegara a Gadara, porque sabía que si llegaba Jesús, de seguro libertaría a ese pobre hombre que estaba esclavizado por Satanás. Ahora, dice el versículo 6, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de ese hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Aquí es donde el pobre hombre en su interior anhelaba libertad. Sin embargo, estaba esclavizado contra su voluntad y se hería y vivía en el sepulcro contra su voluntad, ya que el maligno lo estaba controlando y hacía lo que él quería. Por eso, cuando Jesús llegó, el hombre desde su interior reconoció que el único que lo podía libertar, el único que lo podía ayudar, su única esperanza, su única solución era Jesús. Y lo reconoció. Por eso corrió al encuentro de su Salvador, corrió al encuentro de su Redentor. Y al llegar, dice que al abrir su boca, ya nuevamente el espíritu de demonios se apoderó de él y ahora él comienza a gritar, pero no era un solo demonio. Ahora, Jesús, ante el gritaderío de los demonios, Jesús pudo escuchar esa voz desesperante por encima del bullicio de los demonios. Una voz que anhelaba libertad, anhelaba felicidad, anhelaba vivir en abundancia como la palabra de nuestro Dios lo dice. Ahora, Jesús al escuchar al demonio decirle, ¿por qué te metes? ¿Por qué has venido a destruirnos? Y Jesús le dice, cállate y sal de este hombre. Saben, mis apreciados hermanos, cuando este hombre reconoce que Jesús es su Salvador, pues se postra, o sea, adora a Jesús, exalta a Jesús, lo reconoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del universo, mientras que el demonio ahora implora a que Jesús no lo destruya. Por eso le pide y le dice, no nos destruyas, más bien déjanos entrar en ese hato de cerdos. Jesús les dio permiso y se fueron y entraron en los cerdos, que son aproximadamente 2000, y fueron y cayeron al lago y se ahogaron. Sabes, mi apreciado,
hasta los demonios no pueden hacer nada si Jesús no les da permiso. Sin la autorización de nuestro Dios, ellos no pueden hacer nada. Por lo tanto, no tengas miedo en esta vida. Si Jesús no da autorización para que te pase algo, no va a pasar nada. Pero si Jesús lo permitiera, es porque nuestro Padre Celestial tiene un propósito para tu vida. Podemos ver el caso de este endemoniado gadareno. Nuestro Dios permitió que sucediera eso, pero para que se manifestara con poder. Pero Él no tiene la culpa de que el diablo nos quiera hacer daño. Pero nuestro Dios pues le da permiso. Así es que como nosotros podemos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando los hatos de cerdos se ahogaron, pues los que los apacentaban fueron a avisar en la ciudad lo que había ocurrido y la gente vino enojada y estaban corriendo a nuestro Señor Jesucristo. En lugar de estar contentos por la restauración, por la liberación, por haber recuperado la vida plena, este pobre hombre, pues estaban enojados y querían correr a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa, mi apreciado, que me escuchas y mi apreciada. La gente no se contenta al verte superar, al verte crecer, al verte salir adelante. Ellos se enojan, especialmente cuando usted o yo tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Jesús y centrarnos en Él, hacer todo para Él. A la gente no le va a gustar y es posible que esto te esté pasando. Pero déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito. Ahora, en los versículos 19 en adelante dice así: mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Satanás no quería que el evangelio se proclamara alrededor de Gadara, o sea, en Decápolis y en otras partes. Pero sabes, Jesús manda al hombre a que fuera a testificar de lo que Jesús había hecho en su vida. Y aquí acabamos de ver en el texto que el hombre comenzó a proclamar lo que Jesús había hecho por él. ¡Wow! Esto es algo extraordinario. Como nuestro Señor Jesucristo, cuando tiene un propósito para nuestra vida, ni Satanás puede parar el propósito que nuestro Padre Celestial tiene para con nosotros. Así que, mi apreciado, no importa si vivimos en este mundo de inmundicia, así como aquel hombre vivía en el sepulcro que era considerado por las leyes rituales de los judíos, que era un lugar de inmundicia, y también los cerdos pues eran inmundos. No importa, lo importante es que Jesús nos ha rescatado, nos ha liberado de la esclavitud del enemigo, y ahora no importa si estamos en este mundo lleno de maldad, pero el Señor quiere cumplir el propósito que tiene para nuestra vida, con tal de que el mundo sepa que hay un Salvador, hay un libertador, que no solamente liberta de la esclavitud del diablo, sino que nos va a liberar de este mundo para siempre cuando nos lleve a nuestro hogar eterno. Así que sigamos con nuestro estudio, con la tercera parte. En la tercera parte de nuestro estudio, titulado En la montaña rusa con Jesús. En la montaña rusa es donde uno experimenta el miedo, porque uno sube y baja. Muchas veces la vida nos trata de esta manera. En esta parte del día martes encontramos el segundo relato de sándwich. Para recordarles un poco, según el escritor de nuestra lección, un sándwich se inicia el relato de una historia, luego es
interrumpida por otro relato y al final vuelve a relatar lo que había iniciado. Ese es un sándwich, es decir, hay dos capas de pan, mientras que en medio está la carne, se podría decir. Entonces, en esta parte titulado En la montaña de Jesús, empieza primero relatándonos sobre la hija de Jairo. Sería el primer pan. Después se inserta la historia de la mujer que padecía flujo desde hacía 12 años. Es el contenido. Por último, regresa a la historia de la hija de Jairo. Esa sería la otra capa del pan. Entonces, para un estudio más profundo, ustedes pueden leer ya con más detalle, con más calma. La primera capa del pan sería Marcos capítulo 5 del 21 al 24. La otra capa del pan es Marcos 5, 35 al 43. Estas dos capas de pan hablan sobre la hija de Jairo y el contenido que abarca el capítulo 5 de Marcos, versículo 25 al 34. Ese es el contenido. Bien, vamos a leer lo siguiente. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él y seguía una gran multitud, y le apretaba. En este relato se nos dice que uno de los principales de la sinagoga acude a los pies de Jesús buscando ayuda. Si hay algo que nosotros hemos aprendido a través de este estudio, es que los líderes religiosos no se llevaban bien con Jesús. No creían en Jesús. Pero ¿qué fue lo que le motivó a este líder principal de la sinagoga a buscar ayuda a Jesús? La desesperación. Su hija estaba enferma. Seguramente él había ido con médicos y todo y no encontraba solución. Ahora lo último que le quedaba era Jesús. Seguramente él había escuchado los milagros que había hecho Jesús. Entonces él decide dejar a un lado el orgullo. Ahora demuestra la humildad. Se postra a los pies de Jesús. Está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Con el acto de postrarse está creyendo que Él es el Hijo de Dios. Lo que le motiva es la desesperación. Y Él dice: mi hija está agonizando. Ven conmigo. Pon tu mano. Sé que con poner tu mano sobre ella, ella va a ser salva y vivirá. Y aquí nosotros podemos notar, ahora Jesús acompaña a Jairo para que Jesús fuera a ver a la hija de Jairo. Pero de repente aparece el contenido del sándwich, que es la historia de la mujer. Y eso está registrado en el versículo 25, pero dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Era triste la condición de esta mujer. Padecer de una enfermedad 12 años de flujo de sangre. Mis hermanos, esta pobre mujer estaba sufriendo y había gastado en médicos y no encontraba la solución. Si realmente nos podemos analizar el caso de esta mujer, era grave la enfermedad. El hecho de que ella padecía de flujo, podemos mencionar varias características. Sexualmente, esta mujer le impedía casarse por el flujo de sangre. Hablando maternalmente, la mujer no podía tener hijos. Hablando ya como ama de casa, la mujer no podía lavar sus platos, no podía barrer su casa, no podía hacer su cama. ¿Por qué razón? Porque el libro de Levítico nos dice que todo lo que la mujer tocara, si padecía de flujo, quedaba impuro. Entonces, eso ya no era vida. Aparte de eso, ya hablando socialmente, la mujer
no podía saludar a una amiga, a una vecina, porque Levítico nos decía cualquiera que tocara a una mujer con flujo de sangre quedaba impuro. Este era el caso de esta mujer. Y hablando espiritualmente, el flujo de sangre no le podía permitir a esta mujer entrar en el santuario. Mis hermanos, la vida de esta mujer estaba destrozada. Sufrir 12 años con esto, sin tener contacto con lo social, con lo espiritual. Esto es lo que hace el pecado con nuestra vida, mi hermano, mi amigo. El pecado nos aleja de nuestros familiares, nos aleja de Dios. Pero aquí nosotros vemos la fe de esta mujer. Esta mujer pensó lo siguiente: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y el versículo 29 del capítulo 5 de Marcos nos dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. Jesús se compadece de esta mujer. Ahora esta mujer es sanada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo interesante es, según el relato que aquí nos dice, Jesús dijo: ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le responden de una manera y le dicen: maestro, preguntas quién me ha tocado si ves la multitud, porque era una multitud lo que acompañaba a Jesús. Pero Jesús dijo: no, es que alguien me ha tocado. Y el versículo 33 nos dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer tenía miedo, pero cuando Jesús hizo esta pregunta, Jesús ya sabía que esta mujer había sido sanada físicamente, pero Jesús quería hacer algo más por ella. Quería darle una sanidad del alma. Y cuando ella declaró eso, Jesús dice: tu fe te ha sanado. Impresionante esta historia. Después de eso, ahora el Evangelio de Marcos nos lleva otra vez al relato con el que inició, con la historia de la hija de Jairo. Después de eso, según el versículo 35, después de que Jesús conversa con la mujer, llega uno de los mensajeros de Jairo y le dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mi amigo, esto es lo que nos quiere decir Jesús: cree solamente. Para ellos ya no había solución. Ya no había solución. Humanamente ya no había solución. Tu hija ha muerto, ya para qué molestas al maestro. Pero para Jesús, el dueño de la vida, había una solución. Ahora Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se van a la casa de Jairo. Ahora ellos, al llegar, había un alboroto. Lloraban porque la hija de Jairo había muerto. Ahora es interesante lo que dice Marcos 5:39. Dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echaba fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Jesús dice: ¿por qué se alborotan? Si la niña no está muerta, ella duerme. Para el cristiano, para el que cree en Jesús, la muerte simplemente es un sueño. Y ese sueño se va a terminar cuando Jesús venga por segunda vez. Por eso yo te invito: entrega tu vida a Jesús. Y si la muerte nos llegara a tocar la puerta, simplemente esa muerte será un sueño. Ahora Jesús entra y le dice: toma a la niña, y le dice: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues 12 años, y se espantaron grandemente. Y esto finaliza, dice: pero les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se diese de comer. Nuevamente vemos el secreto mesiánico: no le digan a nadie. Mis hermanos,
En estas dos historias nosotros podemos notar algo. Jesús tiene el poder de devolverle la vida. En este caso le devolvió la vida a dos personas. A una persona que ya estaba muerta y a la mujer que ya estaba por morir. Pero Jesús le devuelve, le restaura la vida a estas dos personas. Dios quiere hacer esto en tu vida. Puede ser de que tú estás muerto espiritualmente. Puede ser que el flujo de sangre te impide acercarte a Dios, te aleja de Dios, te aleja de tu familia. Pero Dios quiere sanarte. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. La pregunta es, ¿vas a creer como Jairo? ¿Tendrás una fe como Jairo, como esta mujer que la Biblia no nos dice su nombre? Pero Dios puede hacer grandes milagros en tu vida. Ahora, después que Jesús se retira de la casa de Jairo, vuelve a su tierra natal, donde él creció, donde él se desarrolló como carpintero. Resulta que cuando él llega, la gente, al saber que él era ahora el maestro por excelencia, el Señor de los milagros, y ellos comienzan a rechazar, a despreciar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren cómo Jesús expresó el rechazo de su gente y de su propia familia. En San Marcos capítulo 6:4 dice así: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Qué tristeza que en lugar de recibir al maestro con un abrazo y darle la bienvenida, lo estaban rechazando, lo estaban despreciando. Al único que les podía ayudar, oh mis apreciados, Jesucristo notó la incredulidad de su propia familia y de su gente en Nazaret. Por eso, mi apreciado, Jesús no pudo realizar más milagros ahí. Pero ¿por qué se disgustaron? ¿Por qué eran así incrédulos? Bueno, primero, porque ¿cómo es posible que de carpintero ahora pasó a ser un extraordinario maestro y haciendo milagros? O sea, no es posible. O sea, no estaban contentos con el éxito que Jesús estaba teniendo. Y en segundo lugar, pues porque Jesús había hecho más milagros en Capernaum que en su propia tierra. Y también, pues sus familiares habían tenido un disgusto con Jesús cuando lo catalogaron como loco en la lección número 3, cuando él les estaba diciendo a los fariseos cómo es posible que estuvieran catalogando sus milagros como hechos diabólicos. Por estas razones es que lo estaban rechazando. Oh, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, sería una tristeza que Jesús esté realizando milagros en otras partes y no dentro de su familia, o sea, nosotros los que somos hijos suyos. Ojalá usted y yo no seamos incrédulos, sino creyentes, gente que tenga sus ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque la única manera de que usted y yo podamos de verdad creer en Jesús es tener puestos los ojos en Él y no en los errores de nuestros hermanos. Así que luchemos y sigamos adelante. Ahora, después del rechazo del pueblo y de su propia familia, Jesús llama a sus 12 apóstoles y los comisiona a predicar, pero Él les da algunas instrucciones, tales como por ejemplo, no lleven pan, no lleven dinero, solamente lleven un bastón y donde vayan a entrar, pues ahí van a recibir el sustento de todos los días.
Y Jesús también les dijo a ellos que si no eran bien recibidos, que sacudieran sus pies para testimonio de esas personas que sí recibieron el mensaje de salvación. Ahora, en los versículos 12 del capítulo 6 de San Marcos dice así: los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Miren, los discípulos ahora están realizando extraordinarios milagros, expulsando demonios, sanando enfermos, tal y como Jesús les había ordenado. Mis apreciados, usted y yo, si nos ponemos en las manos de Dios y realmente nos consagramos y realmente llegamos a creer de que Él puede operar milagros, nuestro Señor Jesucristo puede manifestarse con poder y obrar milagros por medio de sus hijos consagrados como instrumentos, no que nosotros llevemos a cabo el milagro, porque usted y yo no somos poderosos, es nuestro Padre Celestial. Y si usted ha tenido alguna experiencia, deja aquí en los comentarios cómo el Señor lo ha utilizado para operar un milagro para honra y gloria de su nombre. Ahora, dice el texto bíblico que el mensaje de ellos era sobre el arrepentimiento, tal y como lo hacía Juan el Bautista. Ahora, dice el versículo 14, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ¿ha resucitado? Y ustedes ya saben el resto de la historia. Pero permítanme decirles que aquí hay una diferencia entre los apóstoles y Juan el Bautista. Porque mientras los apóstoles iban predicando por mandato de nuestro Señor Jesucristo de lugar en lugar y que dependieran del sustento a través de las personas, Juan el Bautista había sido encarcelado y por supuesto también había sido decapitado. Y Juan el Bautista no dependía en su ministerio del sustento a través de las personas, mucho menos de Herodes, sino que él dice la Biblia que comía langostas y miel silvestre. Pero ahora noten, mis hermanos, Juan el Bautista fue decapitado, no porque Herodes lo quería matar. ¿Saben por qué? Porque Juan Bautista iba y amonestaba a Herodes que no era correcto, no iba conforme a la ley el haberse casado con su cuñada, o sea, la esposa de su hermano Felipe. Bueno, a Herodes eso pues, no le molestaba, más bien él escuchaba atentamente y con gusto a Juan el Bautista. Quien sí se disgustaba, quien sí se enojaba y se llenaba de odio contra Juan el Bautista, era Herodías, la esposa de Herodes. Por eso que ella buscaba la forma de cómo matar a Juan el Bautista. Pero llegó un día en que ésta se aprovechó. Ese día fue en el día del cumpleaños del rey Herodes. Cuando él estaba ahí con sus invitados, pues la hija del rey Herodes entró y bailó delante de él y delante de los invitados, obviamente gente importante. A ellos les gustó y a Herodes también. A tal punto que Herodes va y le dice a su hija, pídame lo que quieras que te dé. Si es posible, te voy a dar la mitad de mi reino. Y la muchacha sale y le pregunta a su madre, ¿qué le iré a pedir a mi padre? La madre le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Efectivamente, eso le pidió a su padre y Herodes no le quedó de otra que mandar a decapitar a Juan el Bautista para no quedar en vergüenza ante sus invitados importantes y ante su hija. Y ustedes ya saben la historia, le trajeron la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, cuando escucha Herodes que
Jesús estaba realizando milagros, expulsando demonios, pues ahora ellos se quedan sorprendidos y dicen, pues ¿qué ha resucitado Juan el Bautista? Por eso se está llevando a cabo esos milagros. Sabes, mi apreciado, la muerte de Juan el Bautista estaba anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura y su resurrección. Oh, mis apreciados hermanos, eso indicaba lo que le esperaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que aunque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por su familia, por su gente, y los discípulos también predicaron y dependieron de la gente, una diferencia entre Juan el Bautista, que perdió la vida, pero gracias a Dios que el mensaje de la salvación, el mensaje de la cruz, ahora se ha expandido en todo el mundo, y hoy tú y yo tenemos esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Así que, mi apreciado, no importa lo que nos pueda pasar en esta vida, no importa lo que usted esté enfrentando en estos momentos, aprendamos que hay éxito para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo ante el rechazo, ante el desprecio y aún ante la muerte, si es que llegásemos a morir por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que confiemos en nuestro Dios y sigamos adelante. Bien, amigos, hemos llegado a la última parte de nuestra lección del día jueves titulado La alimentación de los 5,000. Este relato se encuentra registrado en el capítulo 6 de Marcos, versículo 30 al versículo 52. En esta parte, después de volver de la misión que ellos habían hecho, ahora los discípulos juntamente con Jesús se retiran a un lugar desierto del mar de Galilea para apartarse, para descansar. Pero lo interesante que nos dice la palabra de Dios es que cuando ellos se retiran, ya un grupo se había adelantado y llegaron antes que ellos. Según la palabra de Dios, eran más o menos como 5,000 hombres. Por eso es titulado La alimentación de los 5,000. Y para ello leo el versículo 34 al 38, dice: Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora está muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber dijeron: 5 y 2 peces. En esta historia de la alimentación de los 5,000, después de que Jesús llega al lugar apartado juntamente con sus discípulos, les empieza a enseñar a estas personas que eran como 5,000. Jesús, según el versículo 34, tuvo compasión de ellos porque los vio que estaban dispersados, los vio que eran como ovejas sin pastor. Pero ya al atardecer, los discípulos le dicen a Jesús, al maestro: despídelos para que vayan en busca de comida. Pues Jesús le dice: denles de comer. No, pero ¿con qué vamos a comprar? Entonces Jesús les hace la pregunta: ¿pero cuántos panes tienen? La respuesta de ellos es: 5 panes y 2 peces. Era lo único. Pero Jesús hace un milagro extraordinario. Bendice estos 5 panes y estos 2 peces. Y para la gloria y la honra de Dios, con estos 5 panes y 2 peces, Jesús logró alimentar a 5,000 hombres. Pero lo que más me llama la atención del autor de la lección de esta semana es que él propone: habían 5,000 personas, sin ningún pastor, sin ningún líder que los guiaba. Estos 5,000 hombres
Ellos bien pudieron hacer una revolución contra Roma, liderado por Jesús. ¿Por qué razón? Porque en la mentalidad judía, el Mesías era alguien que los iba a liberar de sus enemigos, es decir, del yugo de Roma. El Mesías era alguien que traería justicia y paz, según el concepto judío con respecto al Mesías. Entonces, ellos bien pudieron hacer una revolución militar contra Roma. Y realmente esto es lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 14 y 15, que es el complemento de esta historia, hablando también de los 5,000. El Evangelio de Juan dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: es verdaderamente el profeta que había de venir en el mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El concepto que ellos tenían es: vamos a ponerlo como rey. Imagínense, eran 5,000 hombres que se iban a rebelar contra Roma y tomando a Jesús como rey. Pero Jesús sabía cuál era el pensamiento de ellos. Jesús se retira y los abandona y él se va a orar. ¿Por qué razón? Jesús no había venido a este mundo para liberar a Israel del yugo de los romanos. Él había venido a liberar a las personas, no del yugo de Roma, sino que del yugo del pecado. Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, es decir, el hombre. Te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí. Este es el concepto de la misión del Mesías. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, como lo dice Marcos 10:45. Por eso es importante, mi hermano, tener un entendimiento correcto de las profecías. Porque imagínense lo que sucedió. Es tan importante comprender las profecías. Estos líderes no comprendieron realmente cómo iba a ser la primera venida. Y lo que ocurrió antes se puede volver a repetir. Hoy muchas personas no entienden cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te invito, yo te animo, mi hermano, a que estudies la Biblia, estudia las profecías para que el enemigo no te engañe, para que no tengas una falsa idea. Hay algunos que dicen por ahí que la iglesia será arrebatada del rapto secreto, que la iglesia no pasará por la tribulación. Eso es un engaño. Lo mismo que ocurrió en el tiempo de Cristo. Muchos tuvieron una falsa idea, una mentalidad errónea y fueron engañados. Es sorprendente estudiar acerca de los milagros de Jesús. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que Jesús puede calmar la tormenta de tu vida, que Jesús puede expulsar a demonios. Jesús puede sanar a esto, así como sanó a la mujer que tenía hemorragia, resucitó a la hija de Jairo, alimentó a 5,000 hombres. Dios desea hacer un milagro en tu vida. La pregunta es, ¿lo vas a permitir o no? Dios te bendiga, mi hermano. Y vamos a concluir con nuestro hermano Armando en este momento. Oh, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, qué bendición es saber a través de estos milagros extraordinarios quién era o quién es realmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús, de acuerdo a lo que los discípulos y la gente que iban acompañando a nuestro Señor, cuando se levantó la tempestad y mandó a calmarla, dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Efectivamente, Jesucristo era el Mesías prometido, el Hijo, el Salvador del mundo, el Redentor, pero también el Todopoderoso, Dios mismo entre nosotros. Por eso el ángel dijo: Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera que usted y yo lleguemos a realmente conocer a nuestro Señor Jesucristo es a través de las tormentas de la vida, a través
de los obstáculos, a través de los rechazos, porque ahí es donde nos acercamos más a Él y entonces podemos llegar a decir como Job: de oídos te había conocido, pero ahora mis ojos, los ojos de la fe, te ven. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si Dios ha operado un milagro en tu vida, escribe aquí en los comentarios para darle honra y gloria de nuestro Dios. O si el Señor ha hecho un milagro a través de ti, pues también compártanos tu experiencia para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado. Ahora, antes de finalizar, no se olviden apoyarnos con su like, con su comentario aquí abajo y con compartir nuestro video para que la palabra de Dios llegue a otras personas. Porque gracias al apoyo de ustedes, nuestra familia está creciendo para honra y gloria de nuestro Dios. Somos 1375 ahora mismo. Y gracias a ustedes que de la lección de la semana pasada dejaron su like, su comentario, pues tuvimos muchas vistas y alcanzamos alrededor de 40 nuevos suscriptores. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que denle like, así como la gente le da like a las cosas del mundo que no construye la vida, no ayuda a crecer, a superar, son cosas, tonterías, cosas vulgares. Ahora, cuánto más usted y yo, que esto se trata de la palabra de nuestro Dios para alcanzar la vida eterna. Así que ayúdanos con tu like y con tu comentario y con compartir. Y a usted, mi apreciado y mi apreciada hermana que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Que Dios les bendiga, que Dios prospere todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.